abra su Biblia y vamos a Lucas capítulo 11, verso número 1. Y si ya tiene su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a meditar un poquito nada más en lo que es la oración. En Lucas capítulo 11, verso 1 leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. No voy a seguir adelante porque me interesa que usted y su servidor podamos ir despacio, pero que Dios hable a nuestras vidas. El verso 1 de Lucas capítulo 11 nos narra, nos dice que Jesús estaba orando en ese lugar. Pero dice que cuando terminó de orar, oiga bien, cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y esto es algo especial, ¿verdad? De una manera muy, muy especial. Y yo quiero que en este momentito, usted que está ahí en su casita, tome en cuenta esto. Que el Señor nos dice, Señor, o más bien la Escritura nos muestra que el Señor recibe una pregunta de uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y cuando nosotros vamos a analizar y vamos a ir a la Escritura y vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. Y en Mateo capítulo 6 y el verso 5 vemos la respuesta del Señor Jesús dicha a aquel grupo de hombres. Y dice: cuando ores, acuérdese que en Lucas capítulo 11, verso 1, los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús le responde y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Punto número 1. El Señor Jesús les está enseñando cómo orar. Les dice: cuando ustedes oren, punto número 1, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y esto lo vemos reflejado en la palabra del Señor. Para esto quiero llevarlo a Lucas, por supuesto. Y cuando quiero llevarlo a Lucas de pronto para que veamos que lo que el Señor Jesús está diciendo tiene veracidad. Y está diciendo: cuando ores, no seas como los hipócritas. Punto número 1, nuestra oración no tiene que ser con hipocresía, ni tampoco buscar el ser visto por los hombres, sino tenemos que buscar la humildad. Y aquí viene la palabra del Señor. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 18, verso número 9 hacia adelante. Y mire lo que dice Lucas capítulo 18, verso número 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Para empezar, estamos hablando de lo que es la oración. Y cuando vemos la palabra, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Verso número 10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. Quiero que vaya viendo esto.
Y quiero que se recuerde lo que dice Mateo capítulo 6, verso 5, donde dice que cuando oremos no seamos como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y veamos lo que dice la palabra del Señor, verso 11. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Acuérdese que estamos aprendiendo a orar. Y el Señor nos dice claramente, primer punto es no seamos como los hipócritas, pero ¿cómo es que era alguien a quien el Señor Jesús se estaba refiriendo? Y una persona que se considera o confía en sí mismo como justo, pero menosprecia a los demás. En otras palabras, que de pronto se cree mucho y que quiere ser ensaltado y visto y reconocido por los demás. Y que hace sus oraciones muy bonitas, muy preciosas, pero por dentro está criticando, está hablando. En otras palabras, es de dos caras, es hipocresía. Y es lo que está diciendo. Y nos pone el Señor en la misma palabra, en Lucas capítulo 18, verso 12, capítulo 18, verso 10, que el mismo Señor Jesús les pone una parábola de esos dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y mire, en Mateo capítulo 6 y el verso 5 encontramos que el Señor dice: no sea como los hipócritas, los que dicen seguir es que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y veamos que el verso 11, precisamente dice el verso 11, el fariseo puesto en pie, o sea, estaba para orar, se puso de pie. Porque si está diciendo puesto en pie, quiere decir que de pronto estaba él sentado, estaba en una postura diferente, pero él se pone en pie. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Cuando está hablando consigo mismo es que estaba orando para dentro de sí. O sea, era algo que él mismo se escuchaba, pero el Señor escucha y ve todo. Dice la palabra del Señor que antes que nuestros pensamientos sean formados, ya Dios los conoce. Y como oraba para consigo mismo, Dios está escuchando la oración de esta persona, de ese fariseo, que dice: te doy gracias, Dios, te doy gracias. Oiga bien, porque no soy como estos hombres, menospreciando al demás. No soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y de reojo yo creo que voltea a ver al publicano ese. Dice: ni aun como este publicano. Y hablando delante de Dios. Hablando del Dios Todopoderoso, del Dios de amor. Pero por dentro odiando. Una hipocresía. Pero no, Dios nos muestra la manera correcta de cómo debemos orar. Dios nos muestra la manera apropiada de cómo debemos orar. Y lo primero que hace la palabra, y que lo encontramos por toda la Escritura, es que nuestra oración sea una oración no para jactarnos, no para creernos justos. Que podamos nosotros reconocer en la condición que nos encontramos. Y en la condición que nos encontramos muchas veces es de maldad y de pecado. Porque vienen pensamientos por ahí y los pensamientos son como esos caballitos de guerra rápido. Y uno, aunque delante de los demás podamos decir cosas, hay veces que hay pensamientos que nos turban, que nos dañan. Pero quiero seguirle leyendo para que podamos aprender de la palabra de Dios directamente cómo debemos orar. Para empezar,
No tenemos que ser como los fariseos, hipócritas, porque ellos amaban el orar en pie, y le estoy trayendo una escritura como ejemplo de una parábola que Dios está poniendo. Aman orar en pie, y cuando se ora, de pronto empieza a decir: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y volteé a ver a aquel otro hombre que estaba con su cabeza agachada, postrado, y con su mano en el corazón, diciéndole: Señor, ni siquiera se dignaba alzar su vista a los cielos. Estaba en una posición de humillación, pidiendo la misericordia, pidiendo el perdón de Dios, reconociendo que había fallado. Mire el verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Verso 3 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos a los cielos, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Esto está precioso. Y el verso 14, continuando con esta enseñanza que el Señor le estaba dando a los que confiaban en sí mismos, a los que de pronto se creían rectos, dice el verso 14, dice el Señor Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Quiere decir que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña, primero, que nuestra oración no tiene que ser con hipocresía, ni para ser reconocidos. Segundo, que nuestra oración tiene que ser en humildad, humillándonos y reconociendo sobre todas las cosas. Y es algo hermoso, es algo precioso. El otro punto que el Señor le está enseñando a sus discípulos a orar es el verso 6 de Mateo capítulo 6. Y dice: mas tú cuando ores, primero, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie para ser vistos. Y vemos en Lucas capítulo 18, verso 9 hacia adelante, un ejemplo, el verso 10 específicamente, un ejemplo de cómo llegan 2 hombres al templo a orar. Los 2 llegaron a orar, pero uno llegó jactándose de sí mismo. Y el mismo apóstol Pablo nos dice que ninguno tenga en más alta estima su persona que los demás. En otras palabras, nunca ensaltarnos, sino humillarnos delante de Dios. Y el verso 6 del capítulo 6 del libro de Mateo dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Segundo punto, que cuando oremos nosotros, cada uno, entremos en nuestro aposento. Y quiero aclarar este punto, ¿verdad? Porque muchos pueden pensar que entrar en el aposento significa entrar a su cuarto, encerrarse y orar por una necesidad. Y no es así. No es así, porque en las cosas del Señor, una de las cosas que el Señor le dice al apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, el verso 21, pero exclusivamente el verso 22, cuando Pedro quiso reconvenirle al Señor Jesús, le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no pones tu mirada en Dios sino en los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Pedro estaba viendo conforme a sus ojos en lo terrenal, todo lo que estaba viendo a la persona, o estaba viendo a Jesús como un hombre. Prácticamente lo que estaba escuchando lo tomó desde un punto de vista humano, terrenal.
Y el Señor no quiere que pongamos nuestra mirada, porque el reino de los cielos ha venido. Nosotros, al aceptar a Cristo, venimos, entramos al reino de los cielos. Pero Dios ya no mora en templos hechos por manos de hombres. Prácticamente lo dice bien la Escritura. Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, le dice al concilio que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, en el capítulo 6, verso 19, dice que nosotros somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo. Y en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 6, dice, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. En otras palabras, nosotros somos la casa, dentro de nosotros mora el Señor, a donde tenemos, ahora dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y el Señor está dentro, nadie lo ve, acá dentro de nuestro corazón. Y no importa si estás en el trabajo, no importa si vas manejando, no importa si estás parado, no importa si estás de pie, no importa si estás acostado, postrado. Lo único que tienes que hacer es hablar, entrar dentro del aposento. No se está refiriendo a que entres en tu cuarto, en tu recámara. Está refiriéndose a que entres en la intimidad con Dios y que cierres la puerta. Cuando está hablando de cerrar la puerta es que de pronto dejes de mirar lo que está aquí delante de ti como hombres y te metas a la presencia del Señor. Te metas ahí en esa intimidad con Dios. Y nuestro Padre que está en secreto nos va a recompensar en público. Y el Dios que tenemos hace cosas maravillosas, cosas preciosas. Y en esa intimidad es que debemos orar, creyendo que Dios se va a glorificar de una manera muy especial. Así es que a partir de este momento, no importa si estás en el trabajo, tienes un problema ahí en el trabajo, sin dejar de hacer lo que estás haciendo, Dios te va a dirigir, pero te vas a sentir con una intimidad, vas a sentir paz en tu corazón cuando más lo necesitas. Cuando estás en esa máquina de costura, cuando estás de pronto con los compañeros de trabajo poniendo el sheetrock o el drywall, cuando estás en el campo y de pronto estás en ese trabajo arduo y te metes en la presencia del Señor y empiezas a hacer el trabajo contento, alegre, porque estás en una intimidad con Dios, hablando con Él. Algo muy maravilloso. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Espero que esto te sea de bendición y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios una bendición grande sobre nuestras vidas. ¿Qué te parece? Así es que en este momento empieza a hablar, empieza a meterte en la presencia del Señor.